Hoy vamos a hablar de Salomón, el hombre que gobernó Israel con una inteligencia incomparable y construyó el famoso templo en Jerusalén. Su reinado estuvo lleno de conquistas y gloria, pero a medida que crecía su poder, también crecían sus tentaciones. En este vídeo descubriremos cómo un rey tan sabio pudo perderse en sus decisiones y qué lecciones podemos aprender de la fascinante historia de Salomón. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia fascinante. Salomón nació bajo el peso de una promesa. Era hijo de David, el rey más grande que Israel había conocido, y de Betsabé, una mujer cuya historia estuvo marcada por el dolor y la superación. Desde el principio, hubo algo especial en este chico. No era el primogénito ni el mayor entre sus hermanos, pero David lo escogió. El presagio de grandeza estaba en el aire, como una brisa que susurra secretos, y todos sabían que el destino de Salomón era otro. Cuando David ya era viejo, cansado de las batallas y con la mirada puesta en el final de su viaje, le dio a Salomón un consejo que reflejaba el peso de la responsabilidad de ser rey. Sigue los caminos de Dios, hijo mío, solo entonces el trono será firme. Imagínese, entonces, la presión que sintió Salomón en ese momento. ¿Cómo puede tener éxito un rey tan grande? ¿Cómo gobernar una nación llena de esperanzas y sueños? Poco después de la muerte de su padre, Salomón se encontró enfrentando su primer desafío. Los enemigos internos y externos de Israel estaban al acecho, esperando el momento adecuado para poner a prueba al joven rey. ¿Qué hacer? ¿Dónde correr? Las dudas pesaban en su mente. Pero una noche, Dios se le apareció en sueños y le hizo una oferta sorprendente. Pide lo que quieras y te lo daré. ¿Y ahora? ¿Qué pedirías? ¿El joven rey ante una oferta tan poderosa? Salomón podría haber pedido cualquier cosa. Podría haber deseado riquezas incalculables, vastas tierras o incluso la vida eterna. Pero, con un corazón humilde y una inteligencia que ya daba signos de florecer, hizo una petición sorprendente. Señor, dame sabiduría. Dame entendimiento para juzgar a tu pueblo con justicia, dijo. Salomón sabía que gobernar una nación no era una tarea fácil. Israel era un pueblo elegido, lleno de historia, con leyes y tradiciones que debían respetarse. ¿Cómo podría él, un joven sin experiencia, tomar las decisiones correctas y guiar a esas personas de la mejor manera? No pidió oro ni gloria. Pidió discernimiento para que sus acciones fueran justas y sabias. Dios, al escuchar esa petición, sonrió como señal de aprobación. Y no solo le concedió la sabiduría deseada, sino que también le prometió a Salomón riquezas, honores y un reinado glorioso. El joven rey despertó de ese sueño diferente, llevando una nueva carga sobre sus hombros, la carga de ser no solo un rey poderoso, sino un rey sabio. Poco después de ese extraordinario sueño, la sabiduría de Salomón sería puesta a prueba de una manera inesperada. 2 días después, 2 mujeres llegaron a su trono trayendo consigo una cuestión que, a primera vista, parecía imposible de resolver. Había 2 madres y ambas afirmaban ser la verdadera madre de un bebé. El niño, pequeño e indefenso, estaba en el centro de una amarga disputa. Uno de ellos dijo que el hijo muerto pertenecía al otro, y el otro respondió con la misma acusación. ¿Quién dijo la verdad? ¿Cómo decidir? La corte guardó silencio y todos prestaban atención al joven rey. ¿Podría ser este el momento en que demostraría ser digno del trono de David? Salomón, sin inmutarse, miró a las 2 mujeres y, con voz firme, dijo: «Tráeme una espada». La gente en el pasillo se miró confundida. ¿Una espada? ¿Qué tenía en mente? Los guardias rápidamente cumplieron con su pedido y llevaron la hoja brillante al trono. Entonces Salomón sorprendió a todos con su decisión: «Corta al bebé por la mitad. Cada madre recibirá la mitad». Un murmullo recorrió la habitación y los rostros de las 2 mujeres cambiaron instantáneamente. El primero, con el corazón encogido, gritó: «No, no hagas eso. Dale el niño a ella, pero por favor no la mates». El otro, a su vez, aceptó la sentencia sin dudarlo. En ese momento se reveló la verdadera madre. Salomón,
Con la nueva sabiduría que Dios le había dado, comprendió que solo una verdadera madre sacrificaría todo por la vida de su hijo. Se había hecho justicia y todo el reino vio que Salomón no era solo un rey, sino un líder diferente, capaz de tomar decisiones que serían recordadas a lo largo de la historia. Pero eso fue solo el comienzo. Después del juicio de las dos madres, la fama de la sabiduría de Salomón se extendió por todo el reino y más allá. El pueblo lo veía no solo como un rey justo, sino como un hombre guiado por algo más grande, alguien destinado a lograr grandes cosas. Y una de estas grandes realizaciones estaba por comenzar, la construcción del templo en Jerusalén. Este templo no sería una obra cualquiera. Sería el máximo símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel, un lugar de adoración y reverencia, donde lo divino se encontraría con lo humano. Desde pequeño, Salomón supo que esta misión estaba reservada para él. Su padre, David, había soñado con construir el templo, pero Dios le encargó otra tarea: preparar el camino para que Salomón cumpliera este propósito. Entonces el joven rey se puso a trabajar. Se cortaron y tallaron piedras gigantes. Se trajo madera de cedro del lejano Líbano y artesanos de todo el reino trabajaron incansablemente. Salomón supervisó todo de cerca, cada detalle, como si Dios mismo lo guiara. Pasaron 7 años hasta que el templo finalmente estuvo listo, erigido en todo su esplendor. La construcción fue grandiosa, impresionante. Cualquiera que mirara esos muros dorados y esas imponentes columnas sentiría un escalofrío recorrer su espalda, como si pudiera ver el dedo de Dios en cada piedra. El templo de Jerusalén se convertiría en el corazón espiritual del pueblo de Israel, un lugar sagrado al que la gente vendría en busca de paz y perdón. Cuando finalmente se completó el templo de Jerusalén, comenzó una nueva era de prosperidad en el reino de Salomón. El joven rey, ahora en el apogeo de su gloria, vio a su pueblo florecer como nunca antes. Las caravanas que atravesaban las tierras de Israel traían riquezas de tierras lejanas: oro, plata, piedras preciosas, especias raras. El reino se convirtió no solo en el centro espiritual, sino también comercial del mundo antiguo. Salomón, con su sabiduría, supo gestionar esta abundancia. Hizo alianzas con reinos poderosos, construyó majestuosos palacios y fortaleció las defensas de Israel. Su nombre empezó a resonar en lugares lejanos, y las historias de su sabiduría y riqueza atravesaron desiertos y mares. Cada día parecía que más y más tesoros llegaban a los pies del rey. Pero con toda esta prosperidad también vinieron peligros ocultos. Cuanto más fluía el oro, más parecían extraviarse los corazones del pueblo y del propio Salomón. Había una metáfora silenciosa en el aire. Así como el oro brillante ciega, el exceso de riqueza comenzó a oscurecer lo que realmente importaba. Las riquezas eran como un espejo roto, reflejando gloria por todos lados pero distorsionando la verdad interior. Con cada nuevo tesoro, ocurría un cambio sutil en el corazón de Salomón. La sed de más poder y más riqueza creció, como una llama que nunca se apaga. Una mañana, una majestuosa procesión entró en las fronteras de Israel. Los ojos de todo el reino se volvieron hacia el este, donde la reina de Saba, acompañada de camellos cargados de regalos y sirvientes, se acercaba al palacio de Salomón. La fama del rey había atravesado desiertos y mares, llegando a oídos de la reina, que gobernaba un reino lejano y próspero. Curiosa e impresionada, decidió comprobar con sus propios ojos si todo lo que se decía sobre el rey sabio era cierto. La reina de Saba no era una figura cualquiera. Era una mujer de gran poder e inteligencia, conocida por su perspicacia y liderazgo. A su llegada, fue recibida con gran honor y pronto se encontró cara a cara con Salomón. Pero ella no estaba allí solo para entregar regalos y maravillarse con las riquezas del reino. Quería poner a prueba la sabiduría del rey, hacerle preguntas difíciles, ver si realmente poseía el don por el que era famoso. En los salones de mármol del palacio, rodeada de alfombras de oro, la reina comenzó a interrogar a Salomón sobre los misterios de la vida, sobre la naturaleza de los hombres y del universo. Y a cada pregunta, Salomón respondió con una profunda calma y sabiduría que parecían fluir de una fuente inagotable. La reina, poco a poco, quedó cada vez más impresionada, no solo por las respuestas,
sino por la profundidad del espíritu del hombre. Pero a medida que la brillantez de Salomón cautivó a su visitante, algo comenzó a hacerse evidente. Las riquezas, las alianzas y ahora esta nueva admiración traían consigo una carga invisible. ¿Podrá Salomón mantener su integridad y su devoción al Dios de Israel frente a tantas tentaciones? Con la visita de la reina de Saba, Salomón consolidó aún más su fama, no solo como el rey más sabio, sino también como uno de los más poderosos de la región. Y con esta fama vinieron muchas alianzas. Salomón comenzó a tejer una impresionante red diplomática, casándose con princesas de diferentes reinos. Cada matrimonio trajo consigo un tratado de paz, una promesa de amistad entre Israel y otras naciones. El reino estaba a salvo, sus fronteras protegidas y la prosperidad parecía interminable. Pero estas alianzas, que inicialmente parecían ventajosas, comenzaron a plantar semillas que Salomón tal vez no haya notado de inmediato. Las esposas que tomó, procedentes de tierras lejanas, trajeron consigo no solo sus riquezas, sino también sus costumbres y creencias. En Israel comenzaron a aparecer altares a dioses extranjeros, al principio pequeñas estructuras, casi desapercibidas. Sin embargo, con el tiempo, estas influencias comenzaron a crecer, y la fe en un solo Dios, que siempre había sido el pilar de Israel, comenzó a mezclarse con prácticas que no pertenecían al pueblo elegido. Salomón, al principio, se resistió. Sabía que su deber era para con el Dios de su padre, David, pero poco a poco fue cediendo. Vivir con estas princesas y sus culturas comenzó a moldear sus decisiones, y el corazón del rey, una vez completamente devoto del Señor, comenzó a desviarse. Cada nueva alianza parecía traer consigo un nuevo altar, una nueva estatua, una nueva influencia sobre el rey y su pueblo. Si bien el reino prosperó externamente, algo comenzó a romperse internamente. Las alianzas que trajeron la paz ahora crearon confusión. Salomón, rodeado de riquezas y poder, empezó a perder lo que para él era más valioso, su verdadera devoción. Con el paso de los años, Salomón, que una vez había sido un rey devoto y fiel al Dios de Israel, comenzó a perderse en medio de las influencias que él mismo trajo a su reino. Las alianzas que forjó con otros pueblos, a través de matrimonios con princesas extranjeras, empezaron a pasar factura. Estas mujeres vinieron con sus tradiciones, sus creencias y, poco a poco, Salomón comenzó a desviarse del camino que tanto le enseñó a seguir David, su padre. Al principio fueron solo pequeños gestos. Un altar aquí, una ofrenda allá, casi sin darse cuenta de lo lejos que se estaba alejando. Sin embargo, el rey que una vez había construido el templo de Jerusalén, el lugar santo donde el pueblo adoraba al único Dios verdadero, ahora estaba erigiendo altares a dioses extranjeros. Se hacían sacrificios en las altas montañas y se quemaba incienso a las deidades paganas. El corazón de Salomón, que antes había estado enteramente dedicado al Señor, ahora estaba dividido. No renunció completamente al Dios de Israel, pero su lealtad ya no era exclusiva. Y así, la sutil traición se desarrolló, como una grieta que lentamente se ensancha hasta que todo el edificio queda comprometido. Cada nuevo altar que permitía era otra ruptura en su relación con Dios. Y, como era de esperar, las consecuencias empezaron a surgir. El reino, que una vez floreció en armonía y paz, ahora comenzó a sentir los efectos de esta división espiritual. Las primeras tensiones, antes invisibles, se manifestaron. Con el paso del tiempo, Salomón empezó a sentirse vacío. Incluso rodeado de riquezas, alianzas y todo el poder que un rey podría desear, algo dentro de él ya no tenía sentido. Fue entonces cuando recurrió a la reflexión. El gran y sabio rey, que una vez pidió a Dios discernimiento para guiar a su pueblo, ahora se preguntó, ¿cuál es el verdadero propósito de todo esto? Fue en este estado mental que Salomón comenzó a escribir el libro que más tarde se conocería como Eclesiastés. En sus páginas reflexionó sobre la vanidad de todas las cosas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, escribió. Para Salomón, las riquezas que antes tanto le fascinaban ahora parecían inútiles, como una sombra que desaparece al atardecer. Lo había poseído todo, tierras, tesoros, sabiduría, y, sin embargo, sentía que nada de eso le proporcionaba verdadera satisfacción. La vida, en esencia,
Parecía como perseguir el viento. Corres, te esfuerzas, pero al final, ¿qué logras realmente? Esta fase de la vida de Salomón está marcada por una profunda crisis existencial. El hombre que alguna vez tuvo todas las respuestas ahora se encontraba rodeado de preguntas. Las glorias de su reinado, las grandiosas obras que había construido, las alianzas que había forjado, todo ello empezó a parecer fugaz y sin sentido ante la inmensidad del tiempo. Y mientras Salomón estaba perdido en sus reflexiones, la estructura de su reino también comenzó a mostrar signos de desgaste. Se estaban plantando las semillas de la rebelión y los ecos de descontento comenzaban a extenderse entre el pueblo. Para sustentar el lujo del palacio, los numerosos proyectos de construcción y las crecientes alianzas con naciones extranjeras, Salomón impuso fuertes impuestos al pueblo. Lo que antes parecía una bendición ahora se convirtió en una carga. Murmullos de descontento comenzaron a extenderse por las calles y hogares. Hombres y mujeres que alguna vez habían exaltado el nombre de Salomón ahora susurraban en las esquinas sobre las injusticias que enfrentaban. Las manos que construyeron el gran templo y los palacios se cansaron del trabajo incesante del rey y de las exigencias cada vez mayores. El brillo del oro y la prosperidad no llegó a todos y, en los márgenes del reino, empezó a encenderse la chispa de la revuelta. Entre quienes sintieron el peso de la opresión, surgió una figura dispuesta a desafiar al rey. Jeroboam, un hombre joven y ambicioso, comenzó a ganar fuerza entre el pueblo. Vio la tensión que estaban causando las políticas de Salomón y comenzó a posicionarse como la voz de quienes se sentían oprimidos. El descontento iba en aumento y Jeroboam no estaba dispuesto a permanecer en silencio. Mientras Salomón, en su palacio, seguía cuestionando el significado de su vida y su reinado, el tumulto fuera de los muros aumentaba. La sombra de la rebelión se hizo cada vez más real y Salomón apenas podía predecir lo que vendría. Los años de gloria de Salomón comenzaron a desvanecerse, como un cuadro antiguo que pierde sus colores con el tiempo. El rey, que alguna vez fue célebre por su sabiduría y grandes logros, ahora era visto con otros ojos. Las cargas que impuso al pueblo y sus alianzas que trajeron dioses extranjeros a Israel dejaron profundas huellas en su reinado. El peso de estas decisiones no solo afectó a su pueblo, sino también al propio Salomón. Había reinado durante 40 largos años y, cuando llegó a la vejez, los recuerdos de sus primeros días de reinado, cuando Dios le concedió sabiduría, parecían tan lejanos como las estrellas. Lo que quedaba ahora era un hombre cansado, rodeado por un reino dividido y cada vez más rebelde. Las tensiones que antes eran susurros en las esquinas se habían convertido en fuertes voces de descontento. Pequeñas rebeliones comenzaron a surgir en los límites del reino, encabezadas por aquellos que ya no podían soportar las cargas impuestas. Entre estos rebeldes destacó Jeroboam. Salomón sabía que el joven ambicioso estaba ganando fuerza, pero tal vez, en el fondo, ya no tenía la energía ni la voluntad para afrontarlo. Sus asesores más cercanos vieron las grietas del reinado y empezaron a temer por el futuro. ¿Qué pasaría con Israel cuando el viejo rey ya no estuviera allí? El reino mismo, una vez unido y próspero, ahora estaba a punto de dividirse por la mitad. Y así, con el peso de la edad, las decisiones equivocadas y los errores acumulados, Salomón enfrentó el final de su reinado, sabiendo que la rebelión estaba a la puerta y que su legado podría no ser el que imaginaba. El hombre que alguna vez fue considerado el más sabio del mundo, el constructor del gran templo de Jerusalén, ahora veía como el reino que tanto amaba se desmoronaba lentamente. Su sabiduría, que había encantado a reyes y reinas de tierras lejanas, ahora no parecía suficiente para curar las heridas que él mismo había ayudado a abrir en Israel. Pero aún así, su legado no se ha borrado. Salomón escribió proverbios y canciones, dejando a las generaciones futuras palabras de profunda reflexión, muchas de las cuales resuenan hasta el día de hoy. Nos enseñó sobre la complejidad de la vida, sobre la búsqueda de la sabiduría y el peligro de perderse en el camino. Sus escritos, como el libro de Eclesiastés, traen un mensaje poderoso. La vida es fugaz, como una brisa que va y viene y, al final, ¿qué importa realmente? El final del reinado de Salomón estuvo marcado por la inminente división de su reino.
Sus alianzas y los fuertes impuestos que impuso al pueblo plantaron las semillas de lo que sería una trágica separación tras su muerte. El reino de Israel, una vez unido bajo un solo rey, estaba a punto de dividirse en dos. El brillo dorado de sus primeros años en el trono se había convertido en una sombra, y la paz que intentaba construir ahora pendía de un hilo. Salomón, el gran rey, acabó su vida rodeado de la grandeza que él mismo había construido, pero también de los errores que, en silencio, corroído tu viaje. El templo de Jerusalén siguió brillando bajo el sol de Israel, una señal de su temprana devoción a Dios. Sin embargo, a su alrededor, los altares erigidos a dioses extranjeros contaban otra historia. Una historia de distracción, de decisiones equivocadas y de cómo incluso los más sabios pueden perderse. Cuando Salomón eligió la sabiduría sobre las riquezas o el poder, comenzó su reinado con un corazón puro, guiado por la voluntad de servir a Dios y a su pueblo. Pero con el paso de los años, su visión comenzó a nublarse. Las riquezas, las alianzas y el deseo de complacer a los demás lo desviaron del camino que sabía que era el correcto. Aquel que en un principio pidió a Dios sabiduría para gobernar con justicia, acabó permitiendo que su corazón se dividiera entre el Creador y los placeres e influencias del mundo. El reino por el que tanto trabajó para fortalecer estaba al borde de la ruptura. Y al final de su vida, Salomón pareció comprender que, a pesar de toda su sabiduría y sus logros, el verdadero valor de la vida no estaba en las cosas que construía, sino en las decisiones que tomaba. Sus reflexiones en Eclesiastés reflejan esta verdad. Todo es vanidad, fugaz como el viento. Lo que realmente queda es la fidelidad a Dios y la integridad del corazón. La historia de Salomón nos enseña que el éxito y la sabiduría por sí solos no garantizan un camino recto. Incluso los más sabios pueden dejarse seducir por las distracciones de la vida. Es un recordatorio de que, independientemente de nuestra posición o riqueza, lo que realmente importa son nuestras elecciones diarias y la coherencia en mantener nuestro corazón enfocado en lo que es eterno. Al final, la lección espiritual más profunda es clara. No tiene sentido ganar el mundo si perdemos lo más importante: nuestra alma y nuestra devoción. Si te gustó la historia del rey Salomón y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.